Buenas tardes, chavos. Bueno, por ahí hay algunas dudas con el tema de progresiones en matemáticas financieras, entonces vamos a tratar de aclarar algunas dudas. Vamos a ver que progresiones era lo que también nosotros conocemos como sucesiones y que tienen un patrón. En este caso vamos a tener dos tipos de progresiones, la progresión aritmética y la progresión geométrica. Voy a aclarar ahorita lo de progresión aritmética. Una progresión aritmética es una sucesión de números que podemos ver que entre el número y el que le sigue siempre hay una misma distancia. Por ejemplo, esa es una sucesión, en este caso va a ser una progresión. ¿Por qué? Porque entre dos números consecutivos hay una misma diferencia, es decir, entre el 3 y el 7 hay una diferencia de 4, pero esa misma diferencia la tiene entre el 15 y el 19, entre dos seguidos, o entre el 11 y el 15, su diferencia siempre es 4, entre 7 y 11, su diferencia es 4. Entonces, a esta se le va a llamar progresión aritmética. Cuando yo puedo obtener el siguiente a partir de la distancia común. A este valor, a esa diferencia que hay entre dos elementos consecutivos de la progresión, a ese se le va a llamar la distancia de la progresión. Es lo que en su libro viene con la formulita, viene con la letra D de distancia, o si la quieren ver, de diferencia. La diferencia entre dos consecutivos. Para este caso, la distancia es de 4. Entonces dice la formulita que una progresión aritmética se puede obtener todos sus elementos a partir del primer elemento y la distancia. ¿Cómo? Dice, AN va a ser igual al primer término, que generalmente lo vamos a estar ocupando con la letra A1, en algunos casos tomen como A0, en este caso va a ser A1. El A1 se refiere al primer elemento de la sucesión o de la progresión. Dice más, dice, vamos a obtener que ese va a ser el valor de la como esa va a ser la forma de encontrar cualquier elemento, dado el primer elemento, la distancia y la posición de ese elemento. Tenemos, por ejemplo, para esta progresión, el primer elemento va a ser A1, como ya habíamos dicho, es el elemento 1. El segundo va a ser A2, el siguiente A3, A4, así. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el numerito que va como subíndice nos indica la posición del valor. Los A1 quiere decir que está en la posición 1. A1 es 3, porque el 3 es la primera posición. A2 nos indica el segundo número que aparece en la progresión, en este caso es 7. A3 es el tercer valor que aparece en la progresión, que es 11. A4 sería 15 y A5 sería 19, porque es el quinto elemento que aparece en la sucesión. Ok, la distancia ya dijimos que es 4.
Ahora bien, esta formulita nos dice cómo encontrar cada uno de estos elementos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el primer elemento y la distancia que lleva, yo puedo encontrar el valor del elemento que está en determinada posición. Por ejemplo, el A5, que ya lo conocemos, es 19, según esta formulita diría A5 es igual, ahora la n toma el valor de 5, dice A1, este no cambia, es A1. ¿Quién es A1? El primer elemento. Necesito conocer el primer elemento. El primer elemento es 3 más n. ¿Quién era esta n? Pues esta misma, que en este caso es 5. 5 menos 1 por d. ¿Quién era d? La distancia. Entonces, A5 dice que va a ser 3 más 5 menos 1, 4 por 4. A5 es 3, 4 por 4, 16. Entonces, A5 va a valer 3 más 16, 19, que era el que ya teníamos. ¿Este para qué me sirve? Porque a lo mejor me dicen, esta es la sucesión 3, 7, 11, 15, 19, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dicen, ¿cuál es el elemento que está en la posición 20? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a estar sacando 4 hasta llegar al 20? Lo pueden hacer. Se van a llevar un poco de tiempo. Pero si les dijera cuál es el elemento que está en la posición 115, estar escribiendo 115 veces, pues sí nos va a llevar mucho más tiempo. Entonces, con una fórmula, pues la cosa es más sencilla. ¿Por qué? Porque el elemento 115 sería el siguiente. A de 115 es igual a A1, que es el que ya conocemos, que es 3, más n, que sería el 115, menos 1 por la distancia, que es 4. 115 menos 1, 114 por 4. 3 más 114 por 4 nos quedaría 456. Entonces el A115, el elemento de esta sucesión que está en la posición 115, sería el número 459. Ese sería el valor de ese elemento. Entonces, así obtendríamos cada uno de los elementos con esta fórmula. En el libro, en su página 64, viene una primera fórmula. Esta es un poquito más general, pero bueno, checamos la fórmula que viene en el libro. ¿A qué se refiere? Dice que para un número yo tengo que checar el anterior y agregarle la distancia. Es decir, si yo quiero el A5, yo necesito conocer el A4 y le sumo la distancia. En este caso tuviera 4 para este caso. Entonces yo necesito conocer A4. El problema es cuando no lo conozco, cuando yo nada más conozco el primero. Entonces, la fórmula es recursiva. Es decir, yo encuentro el A2 a partir del A1 más la distancia. En este caso, A2 sería 3 más 4 igual a 7. Ya tengo A2. Ahora ya puedo encontrar A3, porque A3 va a ser igual
a A2 más la distancia. Es decir, A3 va a ser igual a 2 que ya encontré, que es 7, más la distancia que es 4, y eso me da 11. Y así me puedo ir siguiendo, armándolos todos. El problema de esta fórmula es que voy a necesitar recorrer todos los elementos. Entonces cuando yo pida el 115, pues vamos a tener un poquito de problemas ahí. Sin embargo, lo que nos está diciendo esta fórmula es que yo tengo dos elementos consecutivos, yo obtengo el siguiente a partir del anterior más la distancia. Lo que nos está diciendo es que se debe de cumplir esto para que esto sea una progresión geométrica. Siempre se debe de cumplir esto. Es decir, que el siguiente número lo voy a obtener a partir del anterior, sumándole siempre la misma distancia, la misma diferencia. Ahora, estos son los elementos, pero esta sería mi progresión. La progresión son elementos, es una sucesión dividida por comas. Sin embargo, hay veces que necesito sumar los elementos de esa progresión, ¿sí? A eso se le conoce como serie. Si la progresión es aritmética, entonces es una serie aritmética, la suma de sus elementos, ¿sí? Ahorita nada más fue para encontrar qué elementos. Ahora bien, existen otras fórmulas que nos van a ayudar. Por ejemplo, si yo no conozco el primer elemento, imagínense que yo no conozco el primer elemento. Me dan el elemento 4 y el elemento 5. Con esos elementos, yo lo que puedo hacer es encontrar la diferencia. ¿Cómo? Al segundo le resto el primero. 19 menos 15 me da 4. Yo sé que ya la distancia es 4. Yo sé que A4 es 15, el elemento 5 es 19. ¿Cuál será el primer elemento? ¿Cómo lo tengo? Bueno, fácil. A partir de las posiciones y de conocer la distancia, yo puedo encontrar el primer elemento. Es un proceso como un poquito a la inversa, y viene la fórmula que está en la página 66. ¿Qué dice? Dice que A1 va a ser igual a n menos n menos 1 por la distancia. ¿Sí? Esta se obtiene de la primera que les ponía. Entonces, A1. ¿Cómo tengo A1? ¿Sí? Tomo cualquiera de estos dos. En cualquiera funciona. Si yo tomo A5, entonces tendría yo A5 menos n. ¿Cuál n? Esta misma que está aquí. Entonces sería 5 menos 1 por la distancia. ¿Quién es? 4. Conozco A5, sí lo conozco. Acá está el 19. Menos 5 menos 1 serían 4. Y recuerden que primero se hace la operación de multiplicación antes de la resta. 4 por 4 diría 16. Entonces 19 menos 16 es igual a 3. Entonces me está diciendo que mi A1 vale 3. Entonces A1 vale 3. Pero bien lo pude haber hecho con A4. Sería A1 es igual a A4 menos n. ¿Quién n? Este n. Es decir, si yo aquí pongo A4, aquí n vale 4. 4 menos 1 por la distancia que es 4.
es sustituir en este. A1, ahora estoy tomando A4. Como estoy tomando A4, n vale 4, menos 1, la distancia es la misma, es 4. Entonces, A1 es igual a 4. ¿Quién era A4? A4 es 15, menos 4 menos 1 sería 3 por 4. 15, 3 por 4 son 12, pues 15 menos 12 me da 3. Nuevamente me está diciendo que A1 vale 3. ¿Sí? Simplemente a través de la ecuación. Nada más debemos determinar que si aquí pongo A5, entonces esta n vale 5. Que si acá pongo A20, esta n vale 20. Y que yo debo de conocer ese término, ese elemento. Si conozco A5, es decir, que conozco el término 5. ¿Sale? Viene también otra fórmula. También viene en su página 66 la fórmula de la diferencia. La diferencia con que tengan dos consecutivos y hagan la resta, encuentran la diferencia. Pero ¿qué pasa si no le dan dos consecutivos? ¿Qué pasa si te dan el primero y el último? Dice, el primero que te den que A1 valga 4 y a lo mejor te dan un A20 que valga 200. Bueno, dejémoslo de 196. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo encontrar cuál es la diferencia? ¿Cuál es mi D? Para poder encontrar cuáles son los que están en medio de esos dos. Tengo el 4 que es el primero y ya de ahí me dan el A20 que es 196. ¿Quiénes están en medio? Bueno, primero necesitamos encontrar quién es D. ¿Cómo encuentro D cuando tengo este caso? Pues D dice la fórmula que va a ser igual al último elemento, AN menos A1 sobre N menos 1. Esta N va a representar el último dato que me están dando. En este caso, N va a ser 20. Entonces diría A20 menos A1 sobre, pongo acá 20, acá abajo también voy a poner 20, menos 1. ¿Quién es A20? A20 era 196. Menos A1 menos 4. Me quedaría 20 menos 1 sería 192 entre 10. Entonces 192 menos 10 entre 19 sería la diferencia. Nos da un valor un poquito raro, ¿verdad? 10.10. Si yo le voy sumando 10.10, voy a obtener hasta 196. Bueno, supónganse que quiero encontrar los elementos que están entre el primero y el último que me dan. No me dan los dos consecutivos, me dan el primero y el último. Imagínense que me dan que el primer elemento vale 4 y me dan que el elemento número 20 vale 213. ¿Qué quiere decir? Que tengo 4, un montón, y en la posición 20 está el 213. ¿Cómo encuentro la sucesión? Bueno, para eso viene la formulita que también está en su página 66 y que nos dice que la distancia es igual a n menos a1 sobre n menos 1. ¿Sí? Recordemos que la distancia la encontrábamos la diferencia entre dos consecutivos, pero aquí no hay consecutivos. Entonces, para ello necesito encontrar la distancia para poder encontrar todos los demás.
Entonces, tenemos el último elemento sería AN, sería A20. Entonces está igual a 20 menos A1, y abajo como A20 tomo 20 también, menos 1. Entonces sería A20, que sería 213, menos A1, que sería 4, sobre 20 menos 1. Entonces 213 menos 4 son 209 entre 19. Y entonces sacamos la cuenta, 209 entre 19 nos va a dar un total de 11. Entonces tenemos la cuenta que es 11, eso va a valer mi distancia. Una vez que yo conozco distancia ya puedo obtener todos los elementos. ¿Por qué? Porque tengo el A1, si A1 es 4, el siguiente tengo que sumarle 11. ¿Se acuerdan que era la formulita AN es igual a N menos 1 más la distancia? Le voy sumando la distancia, la diferencia, que es 11. 4 más 11, el siguiente es 15. El siguiente le sumo 11, me daría 26. El siguiente le sumo 11, me da 37. El siguiente suma 11, me da 48. El siguiente le sumo 11, me da 59. 11 me daría 70. 11, 81. 11, 92. El siguiente sería este. De ahí el siguiente, 125, 136, 147, 158, 169, 180, 191, 202 y 213 sería el término 20. Checamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sería mi área. Entonces, para eso nos sirve esa formulita en caso de que nos den nada más el primero y el último. Tenemos otra formulita también por ahí. También viene la formulita de conocer el número de términos. Es cuando no nos dicen cuántos términos tienen, simplemente dicen el primero y el último. Y tienen que tener una distancia de tanto. Entonces, se ocupa la fórmula n es igual a AN A1 sobre D más 1. Entonces, imagínense que tenemos el primer elemento, que es 2, A1. Me dicen termina en el número 80. Y hay una diferencia de 2. Sí, de 2. Va de 2 en 2. ¿Cuántos elementos tengo en sucesión? Empieza 2, 4 y termina en el 80. ¿Cuántos tengo en mi sucesión en progresión? Vamos a aplicar la función. Dice, el número de elementos va a ser igual a AN, es decir, el último, que en este caso es 80, menos el primero, que es 2. Dice, entre la distancia, que va de 2 en 2, más 1. Entonces, n es igual a 80 menos 2, serían 78, entre 2 más 1. N 78 entre 2 me daría 39 más 1. Entonces tengo
40 elementos en esta sucesión. ¿Vale? Otro ejemplo de este. Empieza en 4. De 3 en 3, es decir, el 4 le sigue el 7 y así hasta el 37. ¿Cuántos elementos hay? Otra vez, el último, 37, menos el primero, menos 4, sobre la diferencia de cuánto en cuánto va, en este caso va de 3 en 3, más 1. Entonces, ¿cuántos elementos tienes? 37 menos 4. Serían 33, 3 más 1, serían 11 más 1, igual 12 elementos. Es decir, que empiezo con el 4, 7, 10, 3, etcétera, etcétera, hasta llegar al 37 van a tener 12 elementos. Es para el número de elementos que tiene la progresión. Consideremos la progresión, la que teníamos, del 4 hasta el 37 y de 3 en 3. Los elementos serían estos: 4, 7, 10, 13, 16, 19, 21, 22, 25, 28, 31, 34 y 37. Sean todos sus elementos. Como ya hemos visto, eran 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esos son los elementos de la progresión. Pero ¿qué pasa si ahora me piden sumarlos? ¿Cuánto es esa suma? Pues aquí podríamos ir sumando 4 más 7 más. Pero imagínense que fuera una progresión de más de 50 términos. Estarla sumando pues se llevaría bastante tiempo. Cuando son progresiones aritméticas hay una formulita, lo tienen en su página 67, dice, hay dos formas de hacerlo. La forma 1 dice, la suma de la progresión va a ser igual a n sobre 2 por a1 más an. Para esto debo conocer quién, cuál es el último término, cuántos términos tiene la sucesión, el primer término. En este caso, bueno, ¿cuántos términos había? Había 12. Entonces, la suma de los 12 términos va a ser igual a 2 entre 2 por A1, quien era mi primer elemento, que es 4, más el término número 12, que sería 37. Entonces, ese de 12 va a ser 2 entre 2, 6, por 4 más 37, 41. 6 más 41, digo 6 por 41, sería 6 por 1, 6, 6 por 4, 24, 246. Y esa sería la suma. Si no me creen, podemos aplicar el procedimiento que se utilizó para obtener esta forma, y el cual fue la siguiente: sumar del 4 al 37 es lo mismo que sumar del 37 al
al revés. Y si lo sumo, los de arriba y los de abajo, lo estaría sumando doble. Me daría el doble del resultado. De ahí, no importa si sumarlos para allá o para acá, también los puedo sumar 4 y 37. 4 y 37 me darían 41. 7 y 34 me darían 41. 10 y 31 me darían 40. Si yo lo sumo hacia los otros me darían 41. Entonces, sumarlo todo sería tener 41 más 41 más 41 más 41. ¿Cuántas veces? Pues tantos como números tengo en una sucesión. En este caso, 12. Serían 12 por 41, pero tendría el doble. Por lo tanto, lo tendría yo que dividir entre 2. Entonces vean esto. Acá tendría yo 4 más 37, que son las sumas que son así. Que da el 41, que era lo que me daba sumar. Y ese 41 lo voy a multiplicar por 12, que son los números de elementos. Pero como les dije, le he ido multiplicando. Entonces, 41 por 12 entre 2. 2 entre 2 me da 6, 41, 246. La otra forma, la otra fórmula. ¿Qué me dice la otra fórmula? La otra fórmula es similar. Me va a dar el mismo resultado. Pero bueno, utiliza otros elementos. Dice, va a ser igual n sobre 2 a 1 a 1 más n menos 1 por t. Aquí ya no buscamos el último término, el término n, lo sustituimos por su valor. Entonces sería n vale 12, entonces sería 12 entre 2 por 2 por a1, que era 4, más n menos 1, sería 12 menos 1, sería 11, por d, la distancia en este caso es 4. 2 entre 2 da 6, 2 por 4 me da 8, 11 por 4 me da 44, 6 por 8 más 44 serían 52. Y aquí voy a tener un problema. Perdón. Aquí no es 4, es 3. Dijimos que iba de 3 en 3. 33 nos da 41. Otra vez, esto nos daría otra vez 6 por 41, 246. Y la distancia es 3, de 4 a 7, de la distancia de 3. Pues cualquiera de las dos fórmulas nos sirve para encontrar la suma. La suma de la progresión geométrica, en este caso que recibe el nombre de serie aritmética. Una progresión aritmética, su suma de los elementos sería una serie aritmética. Dentro de los ejercicios que manejan en la guía, nos dan los primeros que decían, encuentra tal elemento. Por ejemplo, si tenemos, nos dan los primeros elementos. Y me piden encontrar el elemento
elemento número 13. Voy a suponer que este es mi A1, este es mi A2. Entonces la distancia sería la diferencia entre A1 y A2, porque son consecutivos. Entonces la diferencia en este caso es 2. Va de 2 en 2. Entonces el elemento 13 estaría dado por la fórmula AN es igual a A1 más N menos 1 por D. Quiero el elemento 13, entonces necesito encontrar a 13. N vale 13. Se va a hacer igual a A1 más N, que vale 13, menos 1 por D. A13 va a ser A1 más 13 menos 1, 12 por D. ¿A1 quién es? Pues 3. Más 12 por D. ¿Quién es D? La distancia entre estos dos, la diferencia 5 menos 3 es igual a 2. Entonces su diferencia es 2, entonces 12 por 2. O sea, 3, 12 por 2 son 24. Y entonces sería 3 más 24, 27. El elemento 13 es el 27. Esa sería la primera serie de ejercicios. Bajo esa misma fórmula encontramos la diferencia entre el primero y el segundo. Ese es mi D. Tenemos que considerar también por ahí, cuidado con los signos, porque hay algunos que, bueno, hago un ejemplo. Imagínense que mi elemento 1 sería menos 2 y mi segundo elemento es 5. Menos 2, 5, encuentro el elemento 10. ¿Qué hacemos? La diferencia primero de al segundo le resto el primero. Ojo, que aquí hay un signo de resta y aquí hay un signo de menos, negativo. O sea, menos por menos daría más. Nos quedaría que la distancia es 7. Ojo con los signos. La distancia es 7. Entonces el elemento 10 sería A10 es igual a A1 más, si aquí pongo 10, acá voy a poner 9 por la distancia 7. ¿Sí? A10 es igual a A1, que es menos 2, más 9 por 7 serían 63. Entonces A10 sería menos 2 más 63. Recuerden números con signos. En la calculadora, menos 2 más 63 nos va a dar 61. Entonces el elemento 10 es 61. ¿De dónde saqué el 9? Ese es n menos 1. La por fórmula, recuerden, es AN es igual a A1 más n menos 1 por D. Entonces n vale 10, A1 vale menos 2, n menos 1 sería 10 menos 1 da 9, D sería la diferencia y ya lo tenemos acá. Entonces de ahí sale el 7 de la diferencia, el 9 de a 10 restarle 1, A1 es el primer elemento. ¿Sale? Entonces eso no tiene tanto problema, nada más tienen que tener cuidado con los signos. La segunda serie de ejercicios nos pide la suma de tales números, de cierta progresión. Entonces, nos dan los primeros dos números. Imagínense que me dan el menos 4, menos 1. Y me dicen la suma de los 11 primeros números de la sucesión.
progresión. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, pues utilizando la formulita que ya conocíamos. ¿Cuál formulita voy a ocupar? Bueno, teníamos dos. La opción 1 nos manejaba conocer el primero y el último elemento. La opción 2 solamente nos pide encontrar cuántos elementos y el primer elemento y la distancia. Entonces, el primero no lo podemos, la opción 1 no lo podemos ocupar porque necesitamos saber cuál es el último, y aquí no lo conocemos. La opción 2 será la que vamos a ocupar. ¿Por qué? Porque a partir de estos dos puedo encontrar la distancia. Me está diciendo que los primeros 11, entonces yo sé cuánto vale n, cuántos elementos tengo. Entonces, opción 2. S de n es igual a n sobre 2 por 2 a 1 más n menos 1 por d. Entonces, si me dice que son 11, entonces S de 11. N vale 11. Sería 11 sobre 2 por 2 por A1. ¿Quién es A1? Este es mi A1. Menos 4 más N menos 1. Sería 11 menos 1. 11 menos 1. Por D. ¿Quién es D? La diferencia. Necesito sacar la diferencia. ¿Recuerdan cómo tenemos la diferencia? La diferencia es el segundo elemento. Le voy a quitar una resta del primero. Entonces, ojo con los signos. Menos 1 menos, por lo menos da más 4. Menos 1 más 4 me da 3 positivo. La distancia es 3. Entonces, aquí D vale 3. Me da menos 8 más 11 menos 1 me da 10 por 3. Por 3 me da 30. Menos 8 más 30, hay que checar los signos. Menos 8 más 30 me va a dar 22. Y bueno, ok, pues sería 22 por 11 entre 2. Podemos dividir 11 entre 2 y luego multiplicarlo por 22. Podemos hacerlo, entonces checamos 11 entre 2 y luego por 22 nos da 121. Entonces, la suma de los primeros 11 términos de la sucesión que va a menos 4, menos 1, etcétera, 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 serían 121. Esa sería la forma de resolver la segunda serie de ejercicios. La tercera serie de ejercicios es una conjunción de las fórmulas. Entonces, por ejemplo, el inciso B dice que el A11 es igual a 77 y el A7 es igual a 45. Pues tenemos por ahí una formita de obtener, ¿verdad? Dice el A11, si yo lo puedo obtener a partir del A7 más la diferencia de estos dos, 11 menos 7, por la
por la diferencia, por la distancia, ¿verdad? Esa es una forma. Pero necesitaríamos conocer la distancia, etcétera, para conocer los primeros elementos. Entonces checamos. A11 yo lo conozco, A7 yo lo conozco, esto yo lo conozco y puedo encontrar la distancia. Entonces A11 sería 77, es igual a A7, que es 45, más 11 menos 7, que es 4, por la distancia, que es la que no conozco. ¿Sí? Entonces, de aquí, 45 lo paso de este lado, 77 menos 45 es igual a 4 por D. A 77 le resto 45, entonces nos quedarían 32. El 4 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces la distancia es 8. Va de 8 en 8. Y me piden los primeros elementos. Entonces yo ya conozco la distancia. Lo que puedo hacer es regresarme de A7, le voy quitando, le voy restando. O utilizar la otra fórmula que ya les había comentado, que dice que AN es igual a A1 N menos 1 por la distancia. En este caso yo puedo poner A7 sería igual a A1 más 7 menos 1, 6 por la distancia. Por la distancia ya la encontramos, 8. De aquí yo tengo que A7 vale 45, va a ser igual a A1 que no conozco, más 6 por 8, 48. Entonces este está sumando, pasa restando, sería 45 menos 48 y este es A1. 45 menos 48 me da menos 3, entonces A1 vale menos 3. Ya tengo A1. A2 sería, a este menos 3 le sumo la distancia, que es 8. Menos 3 más 8 me queda 5. A3 sería 5 más 8, 3. A4 sería 13 más 8, 21. Y así puedo encontrar todos los términos. Esa sería la forma que pudiéramos encontrar. Es aplicando ya las fórmulas. Hay que ir viendo cuál me sirve, cuál escojo, para poder obtener las demás. En el caso del inciso C, que también es bastante interesante, dice que S de 8 es igual a 156 y que A8 es igual a 35. Entonces queremos conocer cuánto vale la distancia, queremos conocer cuánto vale el primer término. Entonces para eso vamos a ver las fórmulas. La fórmula que vamos a ver es la de Sn. Y entonces, como yo ya tengo S de 8, voy a utilizar la opción 1. ¿Se acuerdan? Dice Sn es igual a n sobre 2 por A1 más A. En este caso tengo S de 8 y tengo A8. Entonces
sería S de 8 es igual a n sobre 2 por A1, que yo no conozco, más A8, que es 37. Dejamos empezar. A8. Ahora, S de 8 yo lo conozco, aquí está 156. N yo lo conozco, porque ¿quién es N? Pues es 8. N es el mismo que está aquí. Sería 8 entre 2, 4. A1 yo no lo conozco, pero A8 sí, ¿quién es? 37. ¿Sale? Este 4 está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo, entonces sería 156 entre 4. ¿Esto por qué? Porque yo quiero encontrar A1. Va a ser igual a A1 37, porque está multiplicando todo esto, pasa dividiendo. Entonces sacamos 156 entre 4 nos da 39. Entonces 39 va a ser igual a A1 más 37. Ese 37 está sumando, lo pasamos restando, es 39 menos 37 es igual a A1. Entonces 39 menos 37 vale 2. Entonces A1, ya encontramos, A1 vale 2. Como nos pide encontrar los primeros elementos de la sucesión, ahora, ¿qué conocemos? Conozco el primer elemento, conozco el número 8, y con eso ya puedo conocer la diferencia. ¿Se recuerdan? Ahí venía la formulita. Que decía, distancia es igual a n menos a1 sobre n menos 1. Sería a8 menos a1 sobre 8 menos 1. Entonces distancia es igual a 8 es 37 menos A1, que es 2, sobre 8 menos 1, 7. 37 menos 2, 35 entre 7. 35 entre 7 nos va a dar a 5. Entonces distancia es igual a 5. Los primeros elementos, empiezo. A1 es 2 y va de 5 en 5. 2 más 5, 7 más 5, 12, más 5, 17, más 5, 22, más 5, etc. Y así se resolvería. Espero que más o menos les haya quedado un poquito más claro. Nos vemos.